Buenos días, nos encontramos en la ciudad de Iguala Guerrero, en la reunión diocesana para la escucha del plan diocesano. Nos encontramos con el padre Raúl Díaz Quirós, vicario episcopal para la pastoral en esta diócesis. Padre, buenos días. ¿Para qué es la reunión que se convocó el día de hoy? Sí, el señor obispo ha pedido que el plan diocesano pues no surja prácticamente del escritorio de los responsables de las comisiones y de misiones diocesanas, sino más bien de la escucha pues del pueblo de Dios, ¿no? Y entonces hemos empezado ya desde hace meses con instrumentos para ir recogiendo información desde las parroquias, se supone que también de las comunidades, colonias, pueblos, que después se condensaron en aportes de canales. Entonces esto prácticamente entre el mes de julio a noviembre se hicieron estas, ahora digamos así, la síntesis de lo que se había colectado en las parroquias, pero ahora por ciertas zonas que son llamadas decanatos. Y hoy lo que traemos es precisamente la síntesis de canal, es decir, vamos a hacer ya una mirada global o sintética de lo que sucede en nuestra diócesis. Padre, qué función tiene sobre todo para nosotros como laicos, para la gente que no conoce, qué es un plan diocesano? Un plan diocesano de alguna manera es una estrategia para poder, digamos así, desarrollar la pastoral de manera integral y organizada, evidente. Entonces, una integral para que no nos falten elementos que deben estar y además organizada, es decir, que todos los que participamos de alguna manera asumamos parte de la responsabilidad o quienes ya la asumen también se vienen enriquecidos con el aporte, con la manera de mirar, pero también con la manera de hacer de los laicos, de las religiosas, de los religiosos, del párroco, todos presentes en una determinada región, en una determinada zona, en una determinada parroquia. Pues de alguna manera es para proponerle al párroco, a los laicos, a quienes formamos las parroquias, una visión más amplia, pero también estrategias para poder enfrentar las problemáticas que a diario nosotros enfrentamos o podemos encontrarnos. Esto se ha realizado también a nivel parroquial, Padre, en los grupos, los movimientos, la gente laica que a lo mejor también pues no conoce o no participa mucho en la iglesia. Hay un núcleo básico que sería conformado por quienes de por sí forman parte del caminar parroquial, equipos de servicio como catequistas, ministros, coros, gente que ya está, digamos, involucrada, también gente que pertenece a movimientos y que hacen vida en las parroquias, ¿no? Entonces ya, digamos, es el núcleo básico o el elemento fuerte o duro, digamos así, como a veces se dice en política, de que sabemos que van a aportar, pero también están conectados con ellos, pues mucha gente que a lo mejor esporádicamente acerca a la iglesia, por un bautismo, por unos 15 años, por el matrimonio de los hijos, etcétera, etcétera. Y también aquellas gentes con las cuales coincidimos en las preocupaciones. Es decir, por los pobres no solamente se preocupan los católicos practicantes, te debe preocupar el gobierno, se debe preocupar a asociaciones civiles o también empresas, ¿no? Entonces ahí, digamos, conviene conocerlo para que se involucren gentes que tengan como finalidad el mismo objetivo, ¿no? Entonces allí coincidimos y nos enriquecemos. Incluso nosotros brindamos una mirada creyente a lo que se hace a veces de manera filantrópica o de una manera, digamos así, con afán económico solamente, ¿no? Esto implica, Padre, entonces, aquellas personas que no son religiosas, que no son católicas, ¿también pueden tener cabida en este plan pastoral? Claro, porque las necesidades son diferentes y son variadas. Por ejemplo, no sé, Pastoral Social tiene un bloque que se dedica, o un equipo que se dedica a trabajar con la pastoral penitenciaria. Si tú eres un abogado, no es necesario que seas católico, es necesario que seas buen abogado, para que puedas echarle mano a gente que a lo mejor está siendo acusada injustamente, o que su proceso está retenido, o que probablemente necesita ayuda también económica, él o su familia, ¿no? Entonces hay muchas cosas, es cuestiones de derechos humanos, ahí no se necesita confesión religiosa, se necesitan las ganas de hacer el bien, ¿no? Entonces hay muchas áreas, está el trabajo, está la política, está la mujer, hay muchas cosas en las cuales muchos podemos trabajar a favor de las personas. Nosotros de nuestra fe, las personas desde su buen corazón o desde la urgencia de quienes nos necesitan. Hemos visto, Padre, que aquí hay 8 grupos que han estado trabajando. Ellos contemplan todos los aspectos de la vida social y eclesial. Creo que tenemos mucho que caminar en ello, están muy acostumbrados a pensar solamente en lo que la espiritualidad o el carisma de su grupo propone y les da mucho trabajo, digamos, conectar su fe con el ambiente de estudio, de trabajo o en las decisiones políticas, ¿no? Entonces hay como esta separación entre mi ser o mi ser y estar en la iglesia y mi ser parte de la sociedad o de una familia y tener que, digamos, conjuntar como creyente las cosas que obviamente haces como ciudadano. Les da mucho trabajo, pero van aprendiendo poco a poco. Sí, hay mucha situación a veces de inseguridad, Padre. Situaciones del gobierno, de pobreza, situaciones distintas de enfermedades, de atención de la salud.
todo esto tiene cabida dentro de este plan pastoral diocesano. Hay diferentes maneras. Una es la cuestión del voluntariado, es decir, todas aquellas personas que quieran hacer el bien, nosotros les brindamos la plataforma de convocatoria, lugar para que puedan ejercer pues a favor de un enfermo, a favor asesorías jurídicas o cosas así, o asesoría, no sé, psicológica, ¿no? Ofrecemos el lugar, pero también hay muchos católicos que son gente que ofrece su propia profesión para echar la mano a otras personas. Incluso hay instituciones que también echan la mano en el sentido de darnos descuentos o también a dar servicios, digamos así, específicamente a personas, servicios que son muy caros a un costo reducido o solamente pues para pagar, digamos, los implementos, ¿no?, que se utilizan en el tratamiento, cosas así. Hay mucha gente que es solidaria y entonces esto ayuda a que todas esas cosas, digamos así, que van sucediendo, pues vamos a tener de alguna manera a las que tienen la confianza para acercarse con nosotros, claro, y también aceptan la ayuda que les podemos dar, ¿no? Porque quisiéramos dar, no sé, un tratamiento completo para el cáncer, no tenemos ni los recursos, ni el personal, ni los contactos, entonces más bien vamos haciendo como cadenas de favores o vamos haciendo conexiones para quien quiera echar la mano, lo puede echar la mano en algún aspecto. Entonces esa es una cosa. Se contemplan, Padre, a todas las personas, tanto las indígenas, las que viven en comunidades, las que viven en la ciudad. ¿Cómo llamarle? El panorama, digamos, social y también eclesial es muy variado nuestro, ¿no? Nosotros estamos prácticamente en las zonas norte y centro del estado, sí, con lo que eso significa. Por ejemplo, estamos en la Puerta de la Montaña, donde hay zona indígena o de pueblos originarios, como les llamamos aquí dentro de la iglesia. Está pues la zona más urbana, que es Chilpancingo, un poco Iguala, zonas que son turísticas como Taxco, gente que son campesinas, como el municipio de Pilcaya o algunos otros municipios. Y entonces cada uno tiene de alguna manera una necesidad específica o un contexto que de alguna manera interpela la acción pastoral de la iglesia, y entonces hay que adaptar. Entonces podemos tener una idea común, pero al final tiene que ser, digamos, interpretada o adaptada pues a culturas específicas, a posibilidades, ¿no? Yo escuchaba en uno de los grupos, no es lo mismo tener la catequesis en una ciudad en donde es muy rápido llegar, en donde es más fácil estar, conseguir libros, que estar en medio de la montaña, donde no hay una copiadora, donde no hay internet. Entonces allá tenemos que adaptar las cosas de tal manera que logremos lo que queremos, pero con los medios que tenemos a disposición. Claro, Padre. El plan diocesano significa entonces que abarca toda la diócesis. Sí. Sí, se apoyan los decanatos a las parroquias por medio de él. Así es. Porque hay personas que luego mencionan, oye, yo nunca he escuchado hablar del plan pastoral diocesano. Sí, muchas veces se queda, digamos, así como que en los que estamos más cerca, ¿no? Cuando en realidad es una cosa que podría inspirar realmente a quien quiera trabajar. Cuando cantamos en Gloria hay algunas versiones que hablamos ahí, de hecho lo escuchamos en Navidad, los hombres de buena voluntad, ¿no? Sí. Pues se necesita mucha gente de buena voluntad. Si yo me siento, quiero ser parte de, pues puedo preguntar. Digo, yo no soy especialista en derecho, pero tengo que conocer la Constitución de México, ¿no? Y la tengo que saber, ¿por qué? Porque son parte de alguna manera de mi identidad como mexicano, pero también de mis deberes y de mis derechos. En el plan diocesano de pastoral no estamos tanto para eso, pero sí sé dónde puedo colaborar y cómo lo puedo hacer. Hay alguna gente que quiere colaborar, pero no sabe cómo hacerlo ni con quién aliarse para poder hacerlo. Entonces el conocimiento de esta referencia común nos ayuda a nosotros de alguna manera a ensamblar personas con diferentes capacidades y con diferentes posibilidades en un proyecto que le sirva a alguien más, pero cada uno desde su propio contexto y su propia capacidad. Eso es lo que ayuda. ¿Esto implica también todas las edades, todas las etapas? Sí, de hecho. Desde los niños hasta los ancianos, los enfermos. Sí, claro. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la dimensión de pastores que tiene que ver con los sacerdotes, pues nosotros atendemos desde que te bautizas, bueno, de hecho, desde que estás en el seno de tu mamá, hasta que mueres, ¿no? Entonces todo el arco de edad pues tiene que ser atendido en diferentes modos. Pero también hay equipos específicos, por ejemplo, pastoral familiar se dedica a trabajar con novios, con parejas, pero también con ancianos. La catequesis infantil, pero también está la catequesis de adolescentes, de jóvenes, de adultos, ¿no? La pastoral juvenil, está también la pastoral de la salud, que se enfoca básicamente con personas enfermas y ancianas. Está la pastoral de penitenciaria que mencioné hace un momento, pues bueno, personas que han cometido algún delito y que se encuentran privadas de la libertad, pues también ahí se echa la mano, ¿no? Entonces, hay no solamente, digamos, edades, sino también situaciones, ¿no? Como estar casado, estar enfermo, estar trabajando, estar en la política, también ahí vamos tratando de echar la mano. ¿Qué tanto incide el plan diocesano de pastoral, por ejemplo, en la vida no solo eclesial, sino también en la vida social? Una es que hay ciertas áreas, como ya mencionaba, en donde necesita el trabajo de todos. Es decir, tú preguntabas, ¿no? Que si alguien que no fuera ni siquiera religioso, a lo mejor no católico, se puede echar la mano. Un enfermo necesita de un psicólogo, necesita de medicinas, de un doctor, de una enfermera.
que tenga espíritu de hacer el bien, porque nosotros creo que conocemos también experiencias muy feas en donde te estás enfermo ya y te maltratan, dices tú, ¿con qué derecho? ¿No? Entonces, esta partecita de ponerle un espíritu más humanizado es un aporte enorme. Digamos, nosotros como católicos nos acercamos al estilo de Cristo y como buenos samaritanos. A lo mejor alguien se puede acercar ya no con este espíritu, pero sí con el espíritu de respeto a una persona porque está en una situación diferente, determinada, ¿no? Entonces, ojo. Además también nos ayuda a nosotros a enfocar capacidades a situaciones específicas. Por ejemplo, psicólogos, pedagogos, gente de pastoral juvenil, animadores que trabajan con adolescentes y jóvenes. Sí. Entonces, ayuda de alguna manera a encauzar las capacidades, posibilidades a sectores específicos. Para eso ayuda el plan diocesano y eso también impacta. Nos enseña también a ser solidarios, es decir, a pensar en los demás y a pensarlo bien y con calidad, porque a veces pensamos electoralmente, es decir, hacemos el bien un ratito mientras me das un voto y después me olvido de ti porque ya no me sirves. Eso no lo tenemos nosotros, lo tenemos que aprender y es un aporte, ¿no? O sea, a pensar en el bien permanentemente, independientemente de temporadas o de situaciones, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? De lo que aporta el plan diocesano a la sociedad. Sí, padre, a veces se piensa, por ejemplo, que el plan diocesano a lo mejor está estructurado, dicho, organizado y esquematizado desde arriba, desde lo que es el laicado comprometido, los sacerdotes. ¿Se escucha realmente a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a los enfermos? El espíritu es ese. El asunto es que, digamos, si se va tejiendo desde abajo, y mucho depende del párroco, del consejo de pastoral de la parroquia. Si el párroco abre y escucha, pues sí se oyen las voces. Pero también los chavos, no es que los tengamos nosotros en una pecera, en un grupo juvenil. Ellos están en su vida ordinaria, en las escuelas, en las universidades, con los amigos, en el antro, ¿no? Y de alguna manera ellos son los que de alguna manera recogen, digamos así, el sentir, o son ellos incluso también cómplices en el sentido de, son también ellos parte de la cultura, y pues hacen lo que cualquier chavo normal hace, ¿no? Claro, sí. Entonces, eso nos ayuda de alguna manera a nosotros a tener, digamos, ya a la mano información que no depende solamente de si estás o no estás en el grupo, sino que viene del ambiente normal, ¿no? Claro. ¿Cómo me entero del bullying en la escuela? Pues porque son alumnos, ¿no? No porque le hacen bullying en el grupo, sino porque ya lo traen, ¿no? Entonces, ¿por qué a lo mejor alguien está pensando en aborto? Bueno, porque en el ambiente del que vive, pues están pensando en eso y aquí le echamos la mano para pensar de una manera diferente, ¿no? Entonces, la apertura va a hacer que prácticamente las voces se oigan, ¿no? Y además también las familias, los católicos, no es que vivamos en un nivel diferente o en una burbuja atemporal, vivimos en la vida ordinaria, ¿no? Y sabemos lo que nos afecta, lo que está pasando, y de alguna manera nos preocupa porque puede ser diferente, puede ser mejor, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a nosotros, aunque seamos muy comprometidos, porque al final no somos aislados, ¿no? Entonces, más bien gente sensible ante las necesidades de todos. Padre, ahorita entonces la escucha ya es diocesana, ya pasó por el decanato, por las parroquias, ya participaron los grupos. ¿Qué sigue, padre, después de esta escucha? Hemos tenido, creo que la oportunidad de escuchar ya también voces muy grandes, muy buenas. En octubre pasado en Roma estuvieron reunidos pues gentes de todo el mundo para el sínodo de la sinodalidad. Ya está el documento conclusivo. Se trata ahora de iluminar estas situaciones con lo que propone la Iglesia. Es decir, ¿qué dice la Iglesia de tal situación? Pero no solamente porque nos lo inventamos, porque alguien ya lo reflexionó, ya le dio vuelta, ya lo profundizó. Esa es una. También acaba de pasar el segundo encuentro eclesial de México, que a nosotros nos levanta, digamos, la mirada para algo más amplio. Guerrero no está aislado, está conectado con un país, con un continente, con el mundo entero. Somos la aldea global, ¿no? Entonces tenemos que escuchar también otras voces que nos vengan a ayudar a dar soluciones, a encontrar caminos, a pensarlo de una manera más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar o a actuar. Luego también está, un poquito más antes, una reflexión que se hizo a nivel latinoamericano, que es del 2022, que se presentó al Papa, que es una especie de relectura del documento de Aparecida, que toca muchos elementos, ¿no? Y entonces todos los grupos después van a ser convocados gentes que conozcan esos documentos para que nos ayuden a escudriñar, ¿no? Por dónde podemos ir o qué nos está pidiendo la Iglesia. Como una especie de iluminación. Es la iluminación, de hecho, no es una especie, es la iluminación. Entonces, primero la palabra de Dios, que es la que nos dice siempre, luego el magisterio, y el magisterio lo más actual que se pueda, es decir, lo más reciente que tengamos. De hecho, si esta escucha, de hecho hicimos una escucha el año pasado, en estas fechas también, si nos hubiéramos quedado con esa escucha, no hubiéramos tenido en cuenta al menos el segundo encuentro eclesial de México, ni el sínodo, no lo hubiéramos tenido en cuenta.
Aparte que también cambió ya ahorita de conducción o de coordinación la conferencia episcopal, redefinieron los ejes transversales en donde todos tenemos que estar listos, ¿no? Hay otro elemento un poco más antiguo, pero que no fue incluido porque se estaba gestando al mismo tiempo con el plan de zona anterior, que es el proyecto global de pastoral que nos prepara para el 2031 y 2033, saben, acontecimiento guadalupano y 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo. Sí. Hay muchos elementos que tienen que retomarse porque siguen vigentes, hay muchas propuestas que siguen todavía por hacerse. Los encuentros eclesiales han sido estrategias para ir buscando la manera. El encuentro eclesial 1 tuvo muchas cosas muy buenas porque eran propuestas, pero además preguntaban cuál sería la mejor estrategia para lograrlo y con quién nos podríamos aliar para lograrlo. Y eso es genial, porque entonces ya no pensamos solamente en la iglesia y lo que tenemos, sino en todos los que puedan aportar algo para que se haga algo por eso que necesitan, ¿no? En educación, en cultura, trabajo, en todo, así tal cual. Pues muchas gracias, padre. Una gran reflexión. ¿Qué mensaje podría darnos ahora por el año del jubileo? Bueno, que también nos viene a poner, digamos así, ante una cosa bien curiosa que es la cuestión de la esperanza. El Papa creo que le atina siempre a lo que dice, porque bueno, es parte de nuestra vida ordinaria y ve el mundo como va caminando. Hay mucha gente que está desesperada, que está fastidiada, decepcionada por muchas cosas de Dios, de los obispos, de la iglesia, de sus padres, de sus maestros, del país en que vive. Bueno, vivimos una situación terrible que nos está haciendo replegarnos en nosotros mismos, encerrarnos y hacernos egoístas. El Papa lo que nos lanza es, órale, piensen en más allá, ¿no? Den esperanza a los jóvenes, a los presos, a los chamacos que se quieren casar pero no quieren tener hijos, a los enfermos. Entonces nos lanza a que salgamos de nuestro caparazón protector ante tantas cosas que nos hacen sentir tan vulnerables que es necesario realmente ponernos a actuar, ¿no? Entonces sí. Hay ocasiones en que a los pobres enfermos se enferman más cuando están sin hacer nada y deprimiéndose, ¿no? Sí, entonces, por lo menos jugar cartas o ver series, por lo menos para que no pienses tanto en la enfermedad. Pero si es algo mucho mejor, que es ayudar al otro, pues órale. Entonces, el jubileo nos ayuda a eso, a pensar en el otro. Y dirán, pero ¿a mí qué me sirve no pensar en el otro? Pues que el otro piense en ti. Porque si no, eso de cada quien que se rasque con sus uñas es una muy, muy mala estrategia, ¿eh? Sí, sí. Pues en este mundo vivimos, padre. Sí. Gracias, padre. Le agradecemos mucho. Bendiciones, paz y bien. Igualmente para todos.